noches. Hoy continuamos con esta última sesión de este módulo curso que podemos denominar integración del sistema de gestión. Entonces entramos a la fase de la B, que es la verificación, y luego el A, que es el actual, en este caso que corresponde a estas dos últimas fases de la mejora continua. Bien, la comparación de los anteriores es que son las fases que tienen menos requisitos. En cambio, el de apoyo y de operación son muchos. En ese caso, en el anterior me enfoqué más en la parte de los requisitos comunes y tanto los requisitos homólogos. En ese caso también sabemos que hay alumnos que les falta buena calidad, se les ha preparado una información espectacular con su aplicación en formatos, entonces eso se les pasará enseguida a los alumnos del grupo B. Eso ya es posterior. Entonces, desarrollamos. Evaluación de desempeño. Seguimiento, medición y análisis y evaluación. En este caso es un requisito común y esto facilita su integración. Entonces, ¿cómo integramos estos requisitos? Es un tipo de seguimiento que se realiza a través de indicadores para saber si las pautas de control operacional asociadas a los procesos de sí se están realizando según lo planificado. Entonces, la evaluación es una forma de control, porque si tú planificas, entonces la evaluación corresponde al ajuste, si están logrando los objetivos planificados, sí o no. Si es no, entonces tienes que hacer ¿qué? Diferentes ajustes. Si es posible, tendrías que cambiar tu estrategia de planificación. Entonces, si solamente planificamos y no evaluamos ni controlamos, entonces podríamos decir que no hay un control. Pues por eso, tanto la planificación y el control van de la mano. Es una forma de trabajar verificando justamente los resultados que deseo obtener. Entonces, la evaluación por eso es importante, muy importante. Entonces, los métodos para el seguimiento pueden ser los checklists, los controles específicos, los muestreos, las inspecciones y las autoevaluaciones. Entonces, esto tiene toda una documentación importante en donde se deben de demostrar con evidencias. Y esas evidencias son documentos. Pueden ser estos. Entonces, eso tienes que documentarlo. Puedes incluir en tu manual de sistema de gestión integrados, en donde demuestres lo que tú estás haciendo la verificación correspondiente. En este caso, en cuanto a la evaluación de desempeño. En este caso, hablamos de las TRIP normas. Entonces, debe ser un mismo documento, un mismo procedimiento para las normas correspondientes. En este caso, para el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios se utiliza la evaluación del cumplimiento legal. Esto, por ejemplo, es importante desde el punto de vista de la seguridad y el medio ambiente. Aquí, por ejemplo, hay una parte de identificación de requisitos legales y otros requisitos. Identificación. Y esta parte de evaluación dice la evaluación del cumplimiento legal. En este caso, que es esto, no del numeral, en este caso en lo que es tanto el medio ambiente como la seguridad. ¿Qué es evaluación del cumplimiento legal? Por ejemplo, para ello necesitas tener o documentar una matriz de requisitos legales. Y matriz de requisitos legales en materia de seguridad, en materia ambiental. Entonces, ¿cómo es la matriz de requisitos legales? Es el conjunto de normas aplicables, en este caso, a la organización en particular. Por ejemplo, si la empresa es dedicada al rubro de alimentos,
tiene su propia norma, por DGS, entre otros. Entonces, en ello necesitas demostrar al menos tu matriz de requisitos legales actualizados, porque el auditor, al momento de pedirte la documentación, ¿qué pasa si no lo tienes actualizado? Podría ser una observación. Entonces, por ello aquí mucho interviene, por ejemplo, el asesor legal. Es quien está, por ejemplo, más constante en cuanto a la actualización, modificación o derogatoria de normas. Es decir, el asesor legal especializado, no cualquier asesor legal. Es decir, el asesor legal en materia ambiental debe ser, obviamente, como se ve, especializado exclusivamente en esa parte. Por parte de seguridad y salud pueden ser los abogados laboralistas, que muy bien pueden, en este caso, gestionar la parte legal. Pero sabemos que gestión no es solo parte legal. En cambio, la parte técnica es esto, justamente la integración, la implementación de las normas con sus diferentes requisitos, en este caso como técnicas duras, digamos. El IPRC es un requisito bastante duro. La identificación de los aspectos ambientales, igualmente. Pero ¿cuál podría ser, por ejemplo, una técnica blanda? Al decir técnica blanda o habilidades blandas se refiere básicamente al liderazgo que las personas tienen en cuanto al manejo de las personas. Y hablar de sistemas integrados de gestión, decimos que es una interacción humana, básicamente, porque las personas son quienes finalmente diseñan, las personas son quienes planifican y logran esos resultados, son las personas. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Hay que tener un plan de control. Fíjense, un plan de control. ¿Qué implica el plan de control? Es todo un documento en donde se va chequeándose cómo se van lográndose los diferentes objetivos. En este caso, está en el cumplimiento la fórmula de cálculo, la fuente de datos. Obviamente hay muchas fuentes, es en cuanto, por ejemplo, a los aspectos ambientales significativos. En este caso podemos decir también igualmente de los peligros y riesgos. En este caso los niveles son entre leve, moderado y alto, digamos, o sea, son niveles de evaluación, ¿no? Entonces, ¿dónde actuar? Por ejemplo, en los niveles intermedios o altos, ¿no? O medios, pero más yo diría, por ejemplo, en los niveles altos de riesgo. Entonces, se separa la producción mientras ponga en riesgo la vida, la salud de las personas. Entonces, al evaluar, hablamos de la seguridad y la salud de las personas. Entonces, el área de seguridad, en este caso particularmente, tiene una decisión lineal. ¿Qué implica o qué significa la decisión lineal? En donde puede tomar decisiones y puede parar la producción. Puede parar, o sea, tiene esa disposición. Puede parar la producción. Entonces, antes se decía, antes está la producción, después la seguridad. Ahora no. O sea, a la par, ellos funcionalmente ellos tienen que sincronizar. O sea, no podemos hablar solo de producción a costa de ¿qué? De accidentes, de enfermedades, no. Entonces, se le atribuye esa autoridad al encargado de seguridad, en este caso, para que pueda ejercer un control. Y ya estamos hablando de evaluación. Decir evaluación o control es casi lo mismo. En el proceso de gestión, obviamente, evaluación es control. Entonces, por ejemplo, en la gestión administrativa, ustedes pueden encontrar ese término de control, pero ¿y dónde está evaluación? Es lo mismo.
Es lo mismo, no se dan problemas. No se dan problemas. Debe especificar y definir cuando se ha de llevarse a cabo el análisis de la información posterior. Es importante la información posterior, en este caso de los aspectos ambientales significativos, de los riesgos, y esos de los productos no conformes en materia de calidad, productos no conformes. Entonces, satisfacción del cliente. Satisfacción del cliente. Este es un requisito específico. ¿Se acuerdan? En el numeral 7. Un requisito específico era el enfoque del cliente. Y tanto con satisfacción del cliente, cuando implementan un sistema de gestión solo de calidad, muchas veces, tanto el enfoque y la satisfacción del cliente es un solo procedimiento. Pero eso es como una forma particular de implementar, o sea, los dos requisitos en uno solo. En este caso, en materia de calidad, como es un requisito específico. Entonces, tanto el enfoque del cliente y la satisfacción del cliente es la razón de ser de la norma ISO 9001. Entonces, eso es su razón de ser de la norma. En materia de seguridad, peligros implícitos. En materia ambiental, los aspectos ambientales. Con que tengas claro ese enfoque, es tu punto de partida del campo, en este caso. Requisito específico. Bueno, esto no es implementable, solo corresponde al sistema de gestión de calidad. En este caso, la satisfacción del cliente es un factor estratégico de todo negocio, de toda empresa. Si la empresa no se empeña en satisfacer al cliente, esto se irá a otro lugar. Por eso alguien decía, con que el cliente no te compre tus productos y tus servicios, simplemente el negocio se puede ir abajo. Él es quien paga el sueldo del personal. Entonces, toda empresa debe empeñarse en satisfacer al cliente. Y debe realizarse un procedimiento para conocer la percepción del cliente. Y debe existir datos y acciones, o sea, datos y acciones derivadas de su análisis. Vamos a ver que es un requisito exclusivo. En este caso, ¿qué datos sobre la percepción de los clientes necesito, digamos, obtener? Encuestas de satisfacción, indicadores de rendimiento relacionados con los clientes. Por ejemplo, las encuestas de satisfacción es un formato que puedes entregar a tu cliente, pues, que está satisfecho, e incluso alguna sugerencia que puedan tener. Yo leí un interesante libro y me pareció espectacular. Dice, una queja en su favor. O sea, una queja en su favor. Entonces, la retroalimentación de los clientes es un dato importante para qué mejorar el proceso. En este caso, de atención al cliente. Entonces, no tomemos como una cosa a la ligera. Entonces, el decir el cliente siempre tiene la razón, sí, puede ser, puede ser, y es. Alguna vez también se ha comprobado que no casi siempre puede tener la razón. Porque hay clientes que pueden ser problemáticos, clientes apresurados, que no controlan sus emociones y también te puede afectar. En esos casos necesitas entender a la persona desde su punto de vista, y no solamente eso, sino esa no conformidad, incluso esa queja, debes documentar. Entonces, el auditor te pide, o sea, ¿tú qué documento me demuestras
de la no satisfacción, o sea, siempre lo hay. No pensemos que con eso ya se acabó la historia, ¿no? O sea, siempre hay cosas que mejorar, siempre van a haber oportunidades en donde el cliente te lo haga saber de algo que no está conforme. Entonces, eso veamos como oportunidad. Como oportunidad. ¿El riesgo cuál sería? Si es que no atiendes ese requerimiento, eso podría ser el riesgo. En cambio, la oportunidad es en que mejores justamente, mejores ese proceso de atención al cliente, entrega, que involucra muchos factores. Obviamente en las entrevistas es otra forma, ¿no?, de obtener datos, preguntando, obteniendo preguntas abiertas, ¿qué te parece el producto o el servicio? Cosas así. Toda pregunta debe estar siempre en forma de pregunta abierta. Paneles de consumo, porque hay empresas que organizan todo un tema de organización en donde hay degustaciones, demostraciones de productos, que es en cuanto a servicios te pueden ofrecer una capacitación gratis, esto está enganchado, por ejemplo, a un programa que ellos te quieren ofrecer, pero ahí te demuestran la calidad de los docentes. Hay diferentes formas de obtener datos, ¿no? Grupo de discusión, en este caso, grupo de discusión puede ser más, creo, desde la parte interna, ¿no?, de las personas. O sea, que en el último semestre, ¿qué situaciones de los clientes han obtenido, por ejemplo, alguna no conformidad, algo que ellos lo pueden, en un grupo de discusión entre los trabajadores de las diferentes áreas, o exclusivamente quien esté en contacto con el cliente? Entonces es una forma de obtener grupos de discusión. Algunos solían decir, por ejemplo, los viernes de calidad, pues implica que se enfocan haciendo una retrospección y cómo les ha ido la semana, qué incidencias han tenido con los clientes, aunque no solamente incidencias, sino puede ser de repente algo que pueda llevarlo sobre el grupo y ponerlo sobre la mesa y buscar diferentes alternativas aún mejor. Entonces, todo sistema de gestión está enfocado ¿en qué? En la mejora continua. En la mejora continua. Entonces, todo lo que se hace hoy, mañana se puede mejorar, y lo que se hace mañana se puede, y así sucesivamente. En eso consiste. Bueno, los informes de agentes organizadores, hay empresas que pueden hacer ese tipo de servicios, ¿no? Muchas veces son encuestadores o los marqueteros que hacen su investigación de mercados, temas que son datos importantes para la empresa. Y también hay que tomar en cuenta la medición individualizada de los atributos funcionales al producto o servicio para conocer las prioridades. En este caso, solamente esto yo podría obtener mediante de repente una investigación de mercados y una evaluación fiable de la calidad percibida por el cliente. Yo puedo decir que mi producto y mi servicio está ok, pero tiene que percibir el cliente. Eso es lo más importante, porque yo me puedo creer de que mi servicio o mi producto ya no ya, pero sin embargo quien tiene la retroalimentación importante y que tiene que medir es el cliente. Vale la pena recoger esos datos, obviamente, y eso le sirve mucho a la empresa. Entonces, no es lo mismo hablar de satisfacción y de fidelidad del cliente, pero sin embargo, la fidelidad es lo que debe perseguir, es decir, el número de compras. Ese es el que le va a generar valor. Porque puede estar satisfecho, pero no necesariamente puede seguir comprando. Mejor es buscar la fidelidad. Entonces, para la fidelidad de la atención al cliente, entonces hay todo un mecanismo, técnica, por ejemplo, los servicios de postventa, para el que te llame, qué te parece el producto, qué nos puedes comentar, en qué podemos ayudar, en qué podemos mejorar. Entonces, todo ese tema, incluso la cortesía de las personas los encargados que están en contacto con el cliente, es todo un tema de contacto emocional.
Cuando alguien te atiende de manera seca, que simplemente ya bueno tienes ahí todo eso, entonces no, o sea, la cortesía es bastante importante. La cortesía. Entonces, eso es lo que se lleva el cliente finalmente. El cliente se lleva esa cortesía, la amabilidad, el aprecio. Entonces, como que dicen, hay que mimar al cliente. ¿No? Hay que mimar al cliente. Entonces, eso por la parte de calidad, ¿no? Por ejemplo, claro, no es integrable tanto con seguridad y con medio ambiente, pero dice, en determinados sectores con apreciable impacto ambiental y para la seguridad de los trabajadores puede resultar de interés evaluar la satisfacción del cliente. Entonces decimos, si en una determinada empresa no solamente se cumplen las normas de seguridad, porque lo que te dice la norma de seguridad en el trabajo es lo mínimo que te pide, es lo mínimo. O sea, las expectativas son más, y un ejemplo preciso, 45.000. Es algo más que una norma. Obviamente, 45.000 supera la ley 29783. Entonces, lo mínimo es eso, pero hay más que hacer. Por ejemplo, en la ley me pide que documente mi hiper, que documente todo lo que sea necesario para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo desde el punto de vista de norma nacional, que lo documente. Pero sin embargo, la norma local no se atreve más allá, por ejemplo, a cómo gestionar bajo un estilo de liderazgo, buscando ¿qué? La satisfacción. Eso no está en la norma, no está. Pero eso sí, la empresa que quisiera llegar al siguiente nivel, obviamente va a superar el solo la aplicación legal. El solo, o sea, él implica mayor compromiso, implica buen liderazgo, implica en que los trabajadores estén satisfechos. Entonces, al decir los trabajadores son también clientes, y son clientes ¿qué? Clientes internos. Son clientes internos. Ahora por la parte de ambiental, la cultura por el cuidado ambiental, o el cliente, por ejemplo, que te compre un producto que tenga ISO, y también es una forma de satisfacer al cliente. Entonces el cliente informado dice, al adquirir este lapicero, Faber-Castell o otra marca, tiene ISO, por ejemplo, sistema de gestión. Entonces ellos se preocupan por sus trabajadores, se preocupan por la parte ambiental y cumplen los requisitos de calidad. Y por lo tanto es una empresa que responsable. Entonces uno diría, bien, porque es una empresa responsable, obviamente, es en donde se preocupa por el factor humano y es consciente por la parte ambiental. Entonces me va a dar ese gusto de comprar. Me va a dar ese gusto. Entonces, los turistas que buscan, por ejemplo, son marcas así, no sé, mundiales, temas, por ejemplo, que a donde vayan van a encontrar. Por ejemplo, el ejemplo de ser Coca-Cola, que tiene sistema integrado. Entonces, un turista, pues, al venir al Perú, otras marcas no lo conocen, pero esa bebida sí, ¿no? Entonces, y así hay marcas, por ejemplo, que son marcas internacionales y que favorecen justamente la satisfacción y la compra del cliente. Entonces, requisito específico, pero implica también la parte de seguridad y salud en el trabajo. Auditoría. Es un requisito común. Igual facilita su integración. Requisito común. A propósito, hoy tenemos un pequeño taller. Eso es una forma de calificación, más de repente por la asistencia, justamente para ver el compromiso también que las personas vienen, están aquí, aunque algunos también sí se comunican, mencionando que a último momento han tenido un incidente, que no sé qué, que esto, que lo otro. Mientras lo puedan demostrar,
y sino igualmente, pero igual, por nuestra parte, somos democráticos también. Pero igualmente los que hoy ya están, por lo menos ya con esa pequeña prueba tienen una ventaja, ¿no? que están en el curso. Auditoría integrada. Requisito común. Entonces, dice, se debería, no recomendación, establecer un único procedimiento para los tres. Un único procedimiento. En este caso puede ser el procedimiento de auditoría integrada interna. Un procedimiento en donde recoge diferentes programas, planes, pero en un solo documento. La auditoría debería realizarse de forma integrada y de manera simultánea. Recuerden, cuando nosotros presentamos el cuadro de los requisitos de las TRI-norma, teníamos entre los comunes, los específicos y los homólogos. Entonces, los comunes facilitan su auditoría. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los específicos? Igualmente, tiene que auditar. Por ejemplo, el enfoque al cliente, la satisfacción del cliente, los aspectos ambientales, la identificación y evaluación de riesgos. Y los homólogos, entonces fíjense, el auditorio es la última fase, el cual antes debe conocer todo lo anterior, desde la aplicación, la documentación e implementación de un sistema de gestión integrado. La auditoría ya es aplicación. Y esta norma es regida por la 19.011-2018, que esa información lo tienen todos. La 19.011-2018. Entonces, han habido cambios con respecto a la 2011 de esta norma. Por ejemplo, en esta norma se ha incorporado el tema de riesgos, entre otras competencias más rigurosas en cuanto a la competencia que deben tener los auditores. O sea, siempre una norma va hacia adelante, mejora cosas y se incluye a veces, en este caso, como es una norma no certificable, entonces si ustedes se van a fijarse en la 19.011, en vez de debe, todos son debería, si es que lo han revisado, todos son debería. Entonces, pero es una norma el cual que te da todas las fases de una auditoría, en este caso. Por ejemplo, esta norma en un principio solamente estaba enfocado como norma de auditoría para el sistema de gestión ambiental y de calidad. A partir de la 2011 cambió como auditoría de sistemas de gestión. Y ahora igualmente sigue ese nombre, obviamente porque ya hablamos de más sistemas, porque pues no puede auditar inocuidad, pues no puede auditar entre otras normas, ¿no? Entonces ya generaliza. Es necesario auditar el sistema para comprobar que cumple eficazmente con el propósito para el que fue constituido. La auditoría interesa mucho a la alta dirección, porque es un dato relevante en donde le van a decir, o sea, según el informe de auditoría, cómo es que el desempeño del sistema de gestión está yendo para que tome sus decisiones. Porque si bien es cierto, el empresario invierte en la implementación de un sistema de gestión y como tal quiere esperar el retorno de esa inversión. Obviamente, multiplicado por 5, por 10, quizás por 20. Eso es lo que le interesa al empresario. Entonces, el informe de auditoría es un dato importante para la gerencia. Debe existir una programación, eso es un debe, de todas las auditorías que se va a celebrar a lo largo del año. Entonces, las auditorías, los programas de auditorías se planifican de forma
Trimestral, de forma anual, dependiendo de la necesidad. Pero al menos una vez al año sí necesitas pasar una auditoría, al menos una vez al año, es lo mínimo. Porque las auditorías cuestan. Que tienen que parar en cierta situación, cierta área, por estar siendo auditado para su producción. Porque es un requisito importante, pues. Porque las auditorías internas es la única forma de encaminar, mejorar, o sea, cómo estoy desde lo interno. Por eso mínimo una vez al año. En cambio, las externas, que es diferente, pero es bajo el mismo mecanismo, es por un organismo externo, ¿no? En este caso, es para recertificación o para certificación. Nada más. Pero mucho más constante en la auditoría interna. Y para ello necesita la empresa que formar a su gente. Y esas personas deben ser auditores internos, con formación. Con formación. Y si no, ¿cómo? Y sin esas competencias de auditoría, ¿cómo? O sea, es la única forma de encaminar a que el sistema mejore, es la única forma entre los auditores. Se debe tener en cuenta los procesos involucrados e intensificar sobre los asuntos de mayor relevancia que pudieran arrastrar. Eso no comentado. Por ejemplo, acá dice en 45.001 exige en la auditoría la consulta a los trabajadores, fíjense. Ese requisito que era específico. Sobre las preguntas de auditoría. Debe asegurarse la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría y los auditores no pueden auditar su propio trabajo. Recursos humanos auditará producción y producción o mantenimiento y ejercicio, pero no puede auditar su propia área. Entonces, otros ojos es el que mejor ve. Es el que mejor ve. Realmente son otros ojos. Entonces, en este caso es un integrado, pero para eso al menos debe haber, dependiendo del tamaño, varios auditores. Debe haber varios auditores. Y también lo pueden hacer desde la parte, no sé, desde la consultoría, también algunas veces nos han requerido. Pero es mejor que de los mismos trabajadores tengan pues esa formación de auditores. Porque cuando ellos conocen el proceso les facilita muchísimo. En cambio, cuando un auditor hace un servicio a una empresa X, entonces tienes que preguntar, empaparte con su proceso, quizás ni siquiera lo entiendas bien, necesitas, no sé, asimilar, pasar más tiempo, pero a veces entre las situaciones no amerita, entonces ya pues con los datos que has entendido, con lo que tienes, claro que también puedes hacer ese trabajo, ¿no? Pero básicamente en una auditoría se audita la documentación y el proceso. Eso es lo que se audita. Preguntas claras. Este se audita Ana Paz. ¿Me puede mostrar su manual de sistema integrado? Sí, ok. Entonces revisas, auditas. Entonces, justo por ejemplo, entras, digamos, llegas al requisito de seguridad, por ejemplo, el IPER. ¿Me puedes explicar tal cosa? Entonces tienes que responder. Entonces, puedes presentarme tu formato parcial. Así lo que haga. Entonces, todo es documentación. Ahora el incito es que el auditor entre a esa misma área en sí física, entonces se fije, digamos, por ejemplo, en calidad. Los instrumentos, equipos, cosas, o sea, es complejo, o sea, no es sencillo, y eso implica un trabajo multidisciplinario también. Entonces, el auditor puede ser un responsable o líder y tiene que tener varios a la vez en su costado y en su equipo otros auditores, el auditor B, el auditor C, el auditor D y así sucesivamente, lo que se necesite. Entonces, ellos son de apoyo, pero el auditor líder o el responsable es el que comanda a los demás. Por eso el líder tiene más habilidades. Por eso es líder. Maneja equipos, tanto en teoría y práctica tiene más capacitación obviamente, experiencia también.
Entonces, así. Igualmente, en inversión para que te certifiques como auditor líder, te cuesta mucho más, pero vale la pena hacerlo. Entonces, de eso trata, ¿no? De eso trata. Entonces, estamos acá en ISO. La objetividad que nos pueda auditar. El informe deben ser comunicados a la dirección, es lo que le interesa a la dirección. Sobre las no conformidades en ese, debería existir un análisis de las causas y las acciones para eliminar cada no conformidad y las causas que lo provocan. Eso sí es acción inmediata. Por ejemplo, una no conformidad puede ser no conformidad menor y no conformidad mayor. ¿Qué pasa cuando tienes, por ejemplo, dos no conformidades mayores? Y puedes tener quizás 5 no conformidades menores. O sea, y las no conformidades no solo son observaciones. Las no conformidades, por ejemplo, en auditoría externa, una no conformidad mayor, ahí quedaste. No te certificas o no te recertificas, pero sí te dan un plazo para que subsanes esa no conformidad. Tienes un plazo. Pero ¿qué pasa cuando ya es muchos? Simplemente no. Entonces, es por ello que las no conformidades tienen que tenerse mucho en cuenta. No solamente es un tema, es un tema muy serio en el proceso de auditoría. No conformidades. Ocurrió, por ejemplo, a un colega auditor que cuando auditaba justo se va accidentando. O sea, por las condiciones subestándar en la empresa. ¿Qué les parece? Ha sucedido. Imagínense. Sucedido. Entonces, ¿y eso qué sería? Una no conformidad mayor, obviamente. Ahí queda. Ese tema lo van a ver mucho más ampliamente. Tienen el curso de auditoría, exclusivamente auditoría. Exclusivamente auditoría. Solamente te hablan de alcances para darle forma a la integración del sistema de gestión. Revisión por la dirección. Requisito común, fácil de integración. Un único procedimiento. Definimos la periodicidad. Periodicidad. Debe existir evidencias de las revisiones por la alta dirección y que haya considerado eficaz el funcionamiento. Hablamos en un tema de auditoría o en el sistema de gestión, tiene que tener pura evidencias. O sea, no es verbal, o sea, tiene que documentar. La única forma de evidenciar es un documento. Entonces, en este caso, las revisiones implican entre muchos documentos. Desde las reuniones, por ejemplo, de los comités de dirección. Reuniones, la comité de dirección, el distinto comité de trabajadores, comité de dirección. De esos comités de dirección, ¿qué acta se ha levantado o se ha elaborado? Es un ejemplo. El 45.001 exige que la alta dirección comunique los resultados de las revisiones a los trabajadores y sus representantes. Entonces, si se fijan, 45.001 está más de la parte de los trabajadores. Entonces, su requisito importante es la participación de sus trabajadores y sus representantes, incluso sindicales. Entonces, eso acá lo toma en cuenta, ¿no? 45.000. Una pregunta. Sí. ¿Hay un mínimo de veces que se tiene que hacer la revisión con la dirección al año? O sea, esas reuniones tienen un mínimo de plazo, de repente una vez al año, o por un año, o es cuando la alta dirección lo vea por conveniente. Cuando ellos lo vean por conveniente, generalmente que sea una vez al año sería muy corto, o sea, al menos tiene que ir más veces porque es continuo, obviamente. Es al menos
Como el sistema tiene muchos requisitos, porque en este caso, por la parte de la revisión por la dirección, ese desarrollo ellos sí necesitan y reuniones incluso más periódicas, no solo esporádicas, porque puede decir si es cada mes o un año puede ser muy esporádico, reuniones más periódicas, porque si finalmente en un requisito dice el compromiso de la dirección, entonces eso está ligado acá, pues, el compromiso de la dirección, entonces el compromiso es constante, no solamente ahora aparento y estoy ahí pero después me olvido, no, este es constante y quien impulsa y quien da realmente forma al sistema de gestión es la alta dirección y que está ligado a la revisión por la dirección. Es un requisito exclusivamente de la alta dirección. Mejora. Último numeral de la norma. Mejor creo que terminemos, entonces al menos para mostrar en base a cada numeral de la norma diferentes documentos, instrumentos que les puede servir de mayoría. Incidentes, no conformidades y opciones correctivas. A ver, ¿quién me podría decir ahora que estamos en la última sesión? ¿Qué es un requisito homólogo? A ver, hemos repetido varias veces. ¿Y por qué homólogo? Y este es uno de los requisitos claves de esta fase de mejora. A ver. Homólogo, porque el requisito es común para dos normas y diferente para una de las tres normas. Así lo veo. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Su compañero dice que pueden ser iguales por los dos, pero no para el tercero. ¿Otra idea más? A ver. Bueno, no conformidades, la acción de correctiva hace mención a las tres normas, pero en la 45.000 sí menciona adicionalmente el tema de incidentes. O sea, Exacto, es por eso no, porque en los dos puede ser igual y no en el otro, o parcialmente puede estar entre los tres. Eso es homólogo. En este caso, lo que dijo su compañero, incidentes corresponde a ISO 45001. Incidentes. En cambio, en medio ambiente y calidad solamente habla no conformidades y acciones correctivas. Pues, incidentes está ligado aquí a accidentes. Entonces, en los términos y definiciones de la 45001 solamente vas a encontrar como incidentes y casi ya no accidentes. Entonces, incidente ya involucra eso, o sea, puede ser desde incidente leve, moderado, grave incluso. O sea, es incidente, o sea, ya se recoge solamente ese vocabulario. Ahora, si nos remontamos a la norma local, ahí sí vas a encontrar accidentes, cuasi accidentes, estamos todavía en esos términos, ¿no? Pero el cual está bien, pero simplemente es tu norma, ¿no? Pero en este caso de 45001 es incidentes. Por eso lo hace homólogo. Por eso. Realmente por eso. Entonces, en calidad, y podría ser producto no conforme o servicio no conforme. Igualmente en la parte ambiental. En cambio, en no conformidad en seguridad es que algo, por la parte de incidentes, es que algo ocurrió, algo no deseado. O sea, el incidente es algo que no deseamos. O alguien desearía accidentados. Es algo no deseado. No deseado. ¿Qué nos dice? Los incidentes de seguridad y salud en el trabajo son sucesos que surgen en el trabajo, dice. Sucesos que surgen en el trabajo. Que podrían tener como resultado lesiones y deterioro de la salud. Al decir lesiones nos referimos a los accidentes y deterioro de la salud. Se puede decir de seguridad y salud ante la mano, ¿no? Eso siempre acuérdense. Seguridad y salud. Los que por ejemplo están llevando de seguridad y salud en el trabajo, el diplomado por ejemplo, es un módulo exclusivamente de salud ocupacional. Y yo me mudo exclusivamente de seguridad industrial, por ejemplo, ¿no? Y que te ve la parte de seguridad y de enfermedad. Y deben ser gestionados de la misma manera que una no conformidad.
por eso homólogo. Y la misma cuestión es aplicable a las quejas de los clientes. Porque incidentes también, incluso en anteriores normas, sí se recogía como incidentes de calidad, ¿no? Así como incidentes de calidad. Por ejemplo, cuando el fallo de un producto es un incidente. Pero ahora pues ya se ha ido simplificando, haciendo mucho más entendible, obviando muchos términos complicados y todo eso. Entonces, por eso, en un principio la 9001 del año 87, por ejemplo, pucha que te pedían más de 200 documentos y ahora pues no te piden más de 25 documentos. Entonces recogía que tanto requisito, había demasiada confusión y era muy tedioso y dificultoso también. Entonces ya las cosas cambian a partir del año 2000. Entonces se hace un gran cambio a diferencia de ese anterior. Entonces ya se establece requisitos más aplicables, digamos, ¿no? Y así, y ahora hablamos de estructura de alto nivel. Y esto tiene para rato, por lo menos para los siguientes 20 años. O sea, la estructura de alto nivel es una forma de que un comité han establecido y el cual, ya que favorece espectacularmente su comprensión, su integración, su homologación y todo lo demás, porque en todos los capítulos ahí tienes todo. Entonces, no conformidad e incidentes, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en un producto hace por el año 98, 99, cuando vi una gaseosa que, no sé si se acuerdan, esta gaseosa, la cola francesa. Era una gaseosa así bien rosadita. Y denominaban la chaposa sabrosa, ¿no? Era así, chaposa sabrosa. Y resulta que en esta gaseosa habían encontrado un gusano. Un cliente encontró un gusano, lo denunció y tuvo una escala. Eso ¿qué podríamos denominar desde la calidad? Es un incidente, es enorme, catastrófico diríamos. Y finalmente esa gaseosa, después de que no, ahora ya no existe esa gaseosa, Entonces, así. Entonces, las no conformidades es un tema muy serio, cumpliendo los requisitos. Una no conformidad, ¿cuál podría ser el aspecto en un tema ambiental? Un derrame, sí, es una conformidad. Porque algo pasó, es algo no deseado y que pues, se ha liberado un producto, digamos, químico. Entonces, ese es el cual ha afectado el suelo, quizás el agua, e incluso la salud, ha comprometido la salud de las personas, por lo tanto es una no conformidad. Entonces, es algo no deseable, no deseable. Y por eso, ISO tiene que, que gestiona ISO, mucho tiene que fijarse en eso. O sea, y las no conformidades te pueden llevar a grandes pérdidas, por incidentes. ¿Qué podría ocurrir, por ejemplo? La muerte de un trabajador. Esto que conlleva ¿qué? Multas, prestigio, el dolor de la familia. O sea, la persona ya no va a resucitar. O sea, y los costos directos ahí lo tenemos, desde el seguro, el traslado al hospital, sepelio, indemnizaciones, todo. Pero por debajo de eso hay otras que no lo ves, que son indirectos, que es el dolor de la familia, y digamos que la producción se para, y finalmente ya la vida no se recupera y tantas cosas, y eso es aún más lo invisible que lo visible, el punto de iceberg, ¿no? Ejemplo, el punto de iceberg. Y en medio ambiente hablamos de delitos ambientales, igualmente. O sea, por ejemplo, hay empresas que tienen incidencias mayores en cuanto a contaminación, contaminan un río, imaginan peces, y puede afectar igualmente la salud de las personas.
Por ejemplo, en el año 2001 hubo un incidente bien grande, de mayor magnitud, en Chorobamba. ¿Alguien sabe de esa historia? Chorobamba. Es un pequeño pueblo en el departamento de Cajamarca. Entonces, la empresa Yanacocha que transportaba un producto químico, es el mercurio, ¿no? Derramó justo en la calle principal de este pueblo. Y era una empresa contratista para la mina. ¿Y qué pensaron los trabajadores? Pensaron que era oro. Y empezaron a recoger como pudieron. En botellas. Y esto años después tuvo una consecuencia bastante grande. Esas personas han tenido problemas montágenos, y de tantas cosas, o sea, les afectó completamente, afectó su piel, la emanación de esa sustancia, órganos internos comprometieron, cosas así. Y finalmente, para ese incidente ambiental y también de seguridad, el Perú no estaba preparado. Eso ocurre justo entre octubre a noviembre, a pocos días que el expresidente Alberto Fujimori renunciaba de Japón. Entonces, el Ministerio de Salud no supo atender esa situación de mayor magnitud. No tenía esa capacidad. Y finalmente ahí vemos las consecuencias. O sea, murieron animales, o sea, por intoxicación. Fueron absolutamente afectados las personas. Y a partir de ahí es que surge ¿qué? La Ley General del Ambiente. A partir de ahí, porque antes no había. Entonces, a partir de ahí es que Alejandro Toledo implementa un ministerio y promulga la ley ambiental. O sea, algo tiene que pasar, no sé, pues para ponerse recién en acción, pues no, algo tiene que pasar. Pero miren ese dolor, eso es una incidencia mayor. Eso es una incidencia mayor. Entonces, y así podemos enumerar mucho, pero ese es uno de que se ha documentado muchísimo. En YouTube pueden ver video, reportajes, intervención incluso de organismos internacionales, temas que hasta hoy creo que y eso se politizó y finalmente esto es una historia interesante. Y que lleva a un tema de entendimiento desde la no conformidad. ¿Qué es la diferencia del incidente de la no conformidad? Claro, o sea, el incidente recoge 45.001 como incidente, pero y que también en líneas generales podemos decir que es una no conformidad, especifica. Es por eso es un requisito homólogo, o sea, incidentes. Bueno, para integrar se debe crear un procedimiento de actuación común, obviamente a las tres, de las no conformidades. Quejas e incidentes, ahí está, quejas e incidentes. Quejas por calidad, por medio ambiente. Quejas, por ejemplo, puede ser también de la parte ambiental, por ejemplo, cuando una queja es cuando, no sé, pues la comunidad se pronuncia en algo no conformidad. Por ejemplo, el ejemplo lo tenemos de esta mina, ¿no? Que está en Apurímac. Esta mina de... me he olvidado. La vamos. No, no conformidad. Es una de la comunidad. Tema ambiental. Un ejemplo. Deben ser documentadas las no conformidades, acaecidas en el SIC, implantar acciones inmediatas para controlar o mitigar o corregir, ¿no? Controlar el incidente y sus consecuencias. Ahora, por ejemplo, te pide la norma, por ejemplo, cuando hay un derrame en el suelo de un producto químico, o sea, es todo un tratamiento, una cosa así exclusiva. Y no solamente eso, incluso cuando ya
y a todo ese proceso de subsanación, ¿no? que te piden que pongas semillas y tienen que terminar. O sea, la cosa no es así de sencilla. Por ejemplo, la empresa de Transaltiza en la ruta de Arequipa a Cusco hubo un incidente, entonces, y la empresa tenía que demostrar. O sea, tenía que ese suelo germinar. ¿Y cuánto a la empresa le ha costado ese control, esa corrección? Muchísimo. Entonces yo ya pues, supongo que tendrá un mecanismo de seguro, muchas cosas, pero la cosa no es así por así. Antes, pero bueno, podría pasar algo, ahora ya las normas ambientales son igual de rigurosas como seguridad, se ha hablado de delitos ambientales. Es amplio el tema, obviamente se amplio. Entonces, para eso necesitas conocer norma ambiental. Quizás sea eso de otro diplomado. Es amplio, en realidad es bastante amplio. Bueno, sus consecuencias que hemos dicho. 45.001 exigen que en el análisis de causas de no conformidad e incidentes participen los trabajadores. Importante. Siempre pone, a pesar de ser un requisito homólogo, pone énfasis siempre desde la parte de la participación. Porque ellos son finalmente los que, como las personas que pueden comunicar incluso desde ellos saben por su propia naturaleza de su función de trabajo, ¿no? Porque cuando tú realizas un ITER, obviamente ellos solo al preguntar tú puedes documentar todo un dato importante de la participación de los trabajadores. No solamente es y otras partes interesadas. ¿Y quiénes serán las partes interesadas? Son pues no solamente el cliente interno, los trabajadores, son entre muchos, ¿no? Respecto a 9001, debe identificar y documentar los productos y servicios no conformes, se debe documentar. Tanto como es homólogo en un mismo documento, pero debo tener apartados exclusivamente, por ejemplo, desde los incidentes para seguridad, recogiendo la participación de los trabajadores por la parte ambiental, igualmente por en un documento. Es como decir, capítulo 1, calidad 2 y así. Entonces, en ese tema de la documentación, eso es algo que es a criterio. O sea, me refiero de que la norma no te dice que debes hacerlo así. Ese es tu criterio, ¿no? Y según la naturaleza o lo que tú puedas implementar, documentar también. Es así. Entonces, en la parte documental, creo que la documentación son tantas cosas lo que tú puedes demostrar. En esto tal cosa tengo esto y acá, para la vida. Tras la implantación de acciones, debe revisar la eficacia de la acción tomada. La pregunta mágica: ¿qué tan eficaz hemos sido al controlar una no conformidad o estos incidentes? Mejora continua. Requisito común. Entonces, ¿cómo integro estos requisitos? La mejora continua se dice que la materialización a través de la aplicación del SIG algunos elementos para evidenciar la mejora de los resultados. En este caso, es la consecución de los objetivos de mejora. Hemos dicho que los objetivos, ¿qué es lo que deben entender? El acróstico SMART. Específicos,
medibles, alcanzables, deben ser retantes y medidos en el tiempo. O sea,